Amén. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Nos ponemos en pie, ¿cierto? En reverencia a la palabra del Señor. Señor, bendiga a nuestra hermana Edith González, que está llevando el servicio hasta aquí y ha pasado el momento de poder compartir la palabra del Señor, ¿cierto? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del versículo 46 y 47. Vamos a darle lectura a dos versículos. Hechos capítulo 2, mi hermano. Capítulo 2, versículo 46 y 47. Gloria a Dios. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amado Dios, te damos gracias, Dios mío, en esta hora, por este momento que nos permite ya estar aquí, Dios mío, en tu casa, Señor, donde hemos venido a alabar y bendecir tu nombre. Y también en esta hora, Señor, poder estar en tu presencia, presto nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra, Dios mío, ese maná que viene del cielo, ese maná que nos da vida, Dios mío, en el cual, Dios mío, queremos ser ministrados en esta tarde, y sea usando mi vida como responsable, como portavoz de tu mensaje en esta hora, pueda ayudarme a través de tu Espíritu Santo, para poder predicar tu palabra con poder, con denuedo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. El Señor está en este lugar. Amén. Amén. Eso no cabe duda, que el Señor está en este lugar. Amén. Y está en cada lugar donde su nombre es invocado, donde se cumple su promesa, y la palabra del Señor nos dice que donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaría en medio. Amén. Y en esta hora ya estamos en el momento del mensaje de la palabra del Señor, donde nos habla, cierto, de la vida de los primeros cristianos. Amén. Acá le hemos dado lectura a estos 2 versículos, cómo empezó a crecer, amén, cómo empezó a crecer la iglesia. Amén. Y podemos ver acá al inicio, como en los Hechos de los Apóstoles, donde estamos dando lectura, cierto, la vida de los primeros cristianos. Cómo era la vida, cómo fue el comienzo, amén, de los primeros cristianos, sabiendo que cuando estaba Jesús en la tierra, cierto, Jesús mientras predicaba, hacía milagros, sanidades, de todas las maravillas que él hizo. Por donde quiera que iba, el Señor hacía maravillas, milagros, prodigios. Amén. Y lo seguían multitud. Amén. De tanta multitud que lo seguían, usted recuerda la multiplicación del pan y los peces, eso lo hizo 2 veces. Amén. En una ocasión cuando hubieron 5,000, sin contar los niños y mujeres, y también otra ocasión cuando hubieron 4,000. Entonces, de tantas personas que vieron la maravilla de Dios, cierto, a través de Jesucristo, de todo lo que él hizo en la tierra, había multitud que le seguía. Sin embargo, cuando llegó el momento, él escogió sus 12 discípulos. Aún los 12, de los 12, cierto, le fallaron. Uno le traicionó, en el cual no se arrepintió. Sabemos lo que pasó con Judas, ¿cierto? El cual ya estaba destinado, él era el hijo de perdición, ¿cierto? Pero también los que también le fallaron, le traicionaron, hubieron, como en el caso de Pedro y los demás discípulos, ¿cierto? Hubo un arrepentimiento en aquellos que le fallaron al Maestro. Cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario y dio su vida por toda la humanidad, ¿cierto? Ahí el Señor dice que resucitó. Al resucitar al tercer día, ¿cierto? Él anduvo, dice la palabra del Señor, anduvo, antes que ascendiera al cielo, dice que anduvo muchos días, dándose a mostrar a sus discípulos. Amén.
mientras cuando se daba a mostrar a sus discípulos y sus discípulos le veían, ¿cierto? Dice que en una ocasión, lo vemos en Hechos, capítulo 1 del versículo 6, donde habla la ascensión de Jesucristo, donde dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en la sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, dice que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En ese momento Jesús le estaba hablando, pero no estaba en tierra. No estaba en tierra, estaba en el aire. Entonces por eso dice que, y habiendo dicho estas cosas, cuando él reunió a todos, y estaban todos reunidos ahí, todos los discípulos, Jesús le habló estas palabras y le dijo que iban a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo, lo que Jesús le había dicho, ¿cierto? Muchas veces, en ocasiones le había dicho a sus discípulos y ellos no entendían. Cuando Jesús le decía que era necesario que él tenía que partir para que se cumpla la promesa de que él no lo iba a dejar huérfano, sino que iba a enviar al Consolador. Entonces, en este momento, en este escenario, antes que Jesús ascienda a los cielos, dice que le dejó dicho estas palabras y le dejó dicho que iba a venir esta promesa, como dice acá en el principio, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Entonces, cuando Jesús dijo todas estas cosas, dice que fue recibido en las nubes. Amén. Que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Miren, imagínense cómo sería ese impacto cuando ellos vieron que Jesús ya se iba, ¿cierto? En las nubes. Y he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ahí pasó este evento maravilloso, cuando Jesús ascendió al cielo, ¿cierto? Ya empezó el día de Pentecostés. Amén. Cuando ya vino la promesa del Espíritu Santo, cuando estaban todos reunidos. Ahí sale en el capítulo 2, cuando viene la promesa de Jesucristo. Yo hago una pregunta en esta tarde. El Dios que hace promesas, el Dios que cumple, el Dios que hace promesas, ¿cumplirá la promesa? Amén. ¿Se da cuenta que la palabra del Señor dice que sea todo hombre mentiroso, más Dios veraz? Muchas veces los hombres, ¿cierto? Lo vemos en los que muchas veces tienen que cubrir un cargo, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? Hacen promesas, inclusive hasta nosotros mismos. Por eso la palabra del Señor nos manda a nosotros a cómo poder muchas veces ser cautelosos en esa parte cuando nosotros prometemos. Porque el Señor nos manda que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces, por eso, así como Jesús, ¿cierto? Dijo todas sus promesas, Él las cumple, ¿cierto? Y en esta promesa fue así, la cumplió. Él había dicho que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y que ellos esperen ahí. Y ellos estaban, dice que todos juntos, unánimes, cuando ocurrió la venida del Espíritu Santo, cuando sucedió eso maravilloso. Ahora, acordándonos de todas las promesas que dijo el Señor, hay una promesa que debemos estar siempre latente nosotros, que Él también prometió que iba a venir por segunda vez. Y esa promesa nos tiene que dar aliento a nosotros. Todo lo que está pasando, a lo mejor como usted decía, que está coordinando, hermano, ¿cierto? Estamos sufriendo a lo mejor, pero hay una alegría, hay algo que nos da esperanza a nosotros. Así como Jesús prometió en ese tiempo que iba a venir el Espíritu Santo y llegó y pidió que estaban todos unánimes, así también hay esa promesa que Él va a venir otra vez. Los mismos varones que se presentaron ahí le dijeron a los discípulos, ¿qué miráis? Los varones que estaban ahí con vestiduras blancas le dijeron que así mismo como lo vieron subir, así vendrá. Entonces estamos no sé a cuánto, ¿cierto? Yo creo que falta tan poco para que cuando ya se cumpla esa promesa en nosotros y veamos ese día glorioso cuando estemos junto a nuestro Salvador y a todos los redimidos. Ahora, ¿por qué yo iba
a retroceder todo esto. Porque cuando sucedió la venida del Espíritu Santo, los cristianos recibieron poder. El Pedro tosco que veíamos, a lo mejor ellos que eran analfabetos, no tenían conocimiento de nada, no tuvieron a lo mejor estudios, no tenían títulos. ¿Cómo ellos fueron capaces de empezar a predicar de tal manera? De que a la primera predicación de Pedro, cuando llegó la venida del Espíritu Santo, dice que hubo repartición de lenguas, dice que todos los que estaban alrededor, dice que ¿qué tienen estos? Bebieron tan pasado a vino. Pensaban así la gente. Lo mismo pasa hoy en día cuando el Señor toma a los suyos y se empiezan las danzas, los llantos, y empieza la manifestación del Espíritu Santo. La iglesia, el mundo no entiende. Dice que hacen esas personas que se mueven así y hacen eso porque no entienden lo espiritual. Así también cuando vino la venida del Espíritu Santo, hubieron gente que no sabía lo que pasaba. Pero es ahí donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar. Inmediatamente se convirtieron, dice, 3.000. Y 3.000 inmediatamente se añadieron. Gloria a Dios. Y entonces dice que ahí, cuando empezaron a congregarse ellos, empezaron a tener la primera vida de cristianos, porque todavía no había cristianos en ese tiempo. Ahí empezó a nacer la iglesia de Cristo, los primeros discípulos. Aparte de ellos, los apóstoles, ¿cierto? Empezaron ellos ya a llevar este hermoso evangelio, en el cual ya empezaron a sumarse. Y no era uno ni dos, sino que empezaron a sumarse de 3.000 inmediatamente. Imagínense de los 3.000 que fueron convertidos en esa predicación de Pedro, en ese discurso, se convirtieron en 3.000 y dice que fueron añadidos inmediatamente. Mire, dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Eso está en el versículo 41 del mismo capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Está en el versículo 41. Dice que cuando la gente recibió la palabra, que Pedro que predicó ese momento, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados inmediatamente. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Gloria a Dios. Entonces, por eso allí, como les decía, empezamos a darle lectura a estos versículos, al 46 y el 47, cómo empezaron a vivir ellos, cómo empezó la vida de los primeros cristianos, que lo que nosotros siempre debemos, ¿cierto?, tener en memoria, a que hoy día cómo estamos. Si nos miramos en un espejo y miramos la vida de los primeros cristianos, ¿estaremos viviendo así? Dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hoy día ya el compartir el pan ya muchas veces no está entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta compartir, ¿cierto? Porque no hay sencillez de corazón. Y muchas veces cuando hoy día se comparte, lamentablemente, puede ser una once, puede ser, no sé, lo que sea que se comparta en la mesa, muchas veces después de compartir el pan, no hay sencillez de corazón, porque inmediatamente empiezan a salir cosas que no tienen que salir. Empiezan a hablar de los demás. Si hablaran bien, estaría bien. Pero empiezan a salir aún los chismes, ¿cierto? Entonces no hay una sencillez de corazón. Y muchas veces dentro de la misma mesa que están compartiendo, muchas veces se están guardando cosas. Y al salir de ese lugar, todo lo que compartieron después se transforma en otra cosa. Por eso acá nos da tremendo ejemplo la primera vida de los cristianos, cómo vivían ellos. Lo primero que podemos rescatar que ellos perseveraban. ¿Qué es lo que nos pide el Señor en este tiempo a nosotros? Perseverancia. Amén. El caminar del Evangelio no es por 1 año, 3 años, 5 años, después me aparto, después vuelvo. No. Si nosotros tal vez un día nos apartamos, no nos debemos acostumbrar a que volver a apartarnos otra vez. No. Tenemos que decir, no, esta fue la última vez. Amén. No podemos decir, no, si que obvio el Señor es amplio en misericordia, pero no podemos abusar, ¿cierto?, de esa manera. Amén, porque en nosotros tiene que estar la perseverancia. Por eso la palabra del Señor dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué podemos aprender de los primeros cristianos? ¿Qué hacían ellos? Perseverando unánime.
la perseverancia unánimes de cada uno de ellos. ¿Y sabe dónde ellos eran unánimes? Mire, léalo, mire. Y perseverando unánime cada día, ¿dónde? ¿Dónde? En el templo. O sea, cuando nosotros nos congregamos, es la mejor decisión que tomamos nosotros los cristianos. Porque cuando, miren, en este tiempo a lo mejor como ministerio estamos haciendo culto los días jueves, ¿cierto? En nuestra casa, en nuestro hogar. El día domingo arrendamos por la misericordia del Señor hoy día una sede. Amén. Y nuestra función de tener esos días domingos para que la sede esté ahí, para que almas puedan llegar. Porque las casas muy difícil que llegue, al menos que usted invite a una persona. En cambio, estando en una sede ya es público y ya han empezado a llegar. Inclusive el otro día llegó hasta un jovencito. Entonces Dios puede hacer de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es lo que hacían los primeros cristianos? Dice que ellos estaban perseverando, pero no cada uno por su cuenta, sino que ellos estaban perseverando unánimes. Unánimes, ¿dónde? Cada día, ¿dónde? En el templo. Es importante estar en la casa de Dios. Es muy importante. ¿Cierto? Es muy importante. Se entiende muchas veces. Hay situaciones que muchas veces impiden. Pero para que nuestra vida pueda hacer como la primera vida de los cristianos, es tiempo que nosotros aprendamos a valorizar lo que Dios nos ha dado. El perseverar unánime cada día en el templo. Porque en el templo, ¿qué es lo que hacemos? Oramos, cantamos al Señor, aprendemos la palabra. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos. No vamos a empezar a hablar de los demás, ¿no? Sino que vamos a exaltar al Señor, vamos a escuchar su palabra. El Señor puede tocar nuestras vidas. Podemos venir cansados, atribulados, y el Señor renueva nuestras fuerzas. Podemos estar tristes, no nos damos ni cuenta cuando el Señor nos da una palabra exacta. Y lo mismo puede, su misma presencia, el mismo Espíritu Santo, se puede manifestar de una presencia gloriosa en nuestra vida. Y nos da una fuerza, pero maravillosa. Por eso es que es importante perseverar unánime en el templo. Esa es una enseñanza que podemos aprender de los primeros cristianos, y también que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo importante. ¿Quién va a querer compartir con alguien donde no haya alegría? Donde esté compartiendo con alguien y muchas veces haya contienda. ¿Quién le va a gustar compartir así? Por eso que el Señor ponga pureza en nosotros como cristianos en estos días, en estos tiempos. Si hoy día tal vez somos una iglesia pequeña, tenemos la oportunidad después de cada culto poder compartir, ¿cierto? Y compartir el pan, estamos por lo menos cumpliendo esa palabra, gracias a Dios, que podemos compartir el pan y con alegría y con sencillez de corazón. Lo podemos compartir y estamos cumpliendo la palabra del Señor. Y también alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Eso es lo que el Señor nos va a demandar también cuando la iglesia empiece a crecer. Porque esto va a crecer. Amén. Lo creo yo en el Señor, que esto va a crecer. Amén. Y cuando crezca, acá no puede haber favoritismo. Cuando crezca, empieza a crecer, ¿cierto? En este momento estamos como cuando la alabanza que cantamos antes del mensaje. Aunque la higuera no florezca, ¿cierto? Aunque la vid no den fruto, aunque no haya fruto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Podemos ver 2, 3. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos cantar, ¿cierto? Y decirle: con todo yo me alegraré y te cantaré, porque solo tú, ¿cierto? Eres grande, como decía mi hermana que está coordinando. Decía, ¿cierto? Aunque estemos pasando lo que pasemos, ¿dónde estamos mejor? ¿En el Señor o en el mundo? ¿O te crees que solamente en el Evangelio vamos a sufrir? No, en el mundo se sufre, y más, peor todavía. Pero en el Señor, si sufrimos, tenemos al que venció. Y Él está con nosotros en este momento. Y por eso, estando en el templo, unánime, perseverando en el templo, juntos, después de cada culto, si el Señor nos da un momento de compartir el pan, amén, lo podemos compartir. Mientras se pueda, ¿cierto? Se puede hacer. Amén. Y alabando a Dios y teniendo favor con todos. Yo le decía, teniendo favor con todo el pueblo, ¿por qué?
Porque allí cuando se añadieron, ustedes supieron cuántos ya se añadieron, muchos. Entonces no se podía hacer excepción. Por eso yo le decía, el día que el Señor traiga alma a este lugar, nosotros no podemos tener grupos, sino que ser con todos. Si el día de mañana se comparte, amén. O los que quieran visitar a sus pastores, amén, aquí van a estar las puertas abiertas. Pastor, queríamos ir a visitarle, amén, van a estar abiertas las puertas. ¿Cierto? Porque para eso el Señor nos ha llamado. ¿Cierto? Y no tener favoritismo, sino que teniendo favor con todo el pueblo. Y mire lo que termina diciendo esta palabra. Y el Señor dice, cuando todo lo que hacían ellos, alabar al Señor, compartían el pan, perseveraban unánime, ellos estaban tranquilos. ¿Sabe que esto es lo que me dejó impactado y me llené a mi corazón? Porque esta palabra termina diciendo que mientras ellos alababan al Señor, se tenían favor uno con los otros, comían con alegría y sencillez de corazón, y ellos perseveraban unánime. ¿Sabe lo que acontecía después al último? Dice que, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que nos pide el Señor en esta hora? Que sigamos alabando al Señor. Sigamos exaltando el nombre del Señor. Y no nos preocupemos tal vez si no ha venido, hemos invitado a cuánto, nos llamamos cómo, que las almas lleguen, no importa. ¿Qué me dice el Señor a mí? Pedro, sigue alabando al Señor. Es difícil. Es difícil muchas veces, ¿cierto? Muy difícil. Hay muchos que lo van a entender. Es muy difícil cuando se empieza así de lo mínimo. Es muy difícil. Pero cuando está la promesa del Señor, y el Señor nos dice, perseveren unánime, compartan el pan, lo que están haciendo, porque eso lo estamos haciendo, gracias a Dios. Estamos perseverando unánimes, estamos compartiendo el pan, estamos alabando al Señor, y el Señor nos prepare para que cuando el Señor añada pueblo, tengamos favor con todos. No preocuparnos de las personas que cómo poder rescatar a más, no, está tranquilo, ¿sabe por qué? Porque el Señor va a ser el que va a hacer llegar las almas. Y eso es lo que nos tiene que dejar tranquilo a nosotros. ¿Sabe que mientras oraba yo le decía al Señor, usted va a ser? Estoy orando, mire, he invitado yo no sé a cuántos, amigos. Y me ha tocado en ocasiones, vecinos me han dicho, yo quiero ir, y justo han querido ir y han tenido una traba. Y yo me acuerdo cuántas veces a mí me pasó, cuántas veces yo quería ir a la iglesia, pasaba un obstáculo y ya no iba, me acostaba, ya me iba, no voy nada a la iglesia. Entonces, ¿cuántas veces pasará con lo mismo? ¿Cuántos quedarán? ¿Cuántos? Hoy día vieron en Facebook, están invitando para un culto, yo quiero ir. Un día me dijeron, hermano, dime su número, yo quiero ir al culto, llámeme. Y me vino a buscar, sí, yo lo vengo a buscar. Si me vino a buscar, que yo voy. Le di mi número telefónico, no nos llamó. ¿Y uno qué puede pensar? ¿Alguna lucha? ¿El enemigo roba la bendición? ¿Pero qué nos aconseja el Señor en esta tarde? Que sigamos alabando al Señor, que sigamos exaltando su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor, a su tiempo, ¿cierto? Él va a añadir a los que han de ser salvos en este lugar. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Y corten.